el Señor les bendiga, jóvenes, en este día. Creo que es un enorme privilegio el poder estar acá frente a ustedes, el que Dios me da, ¿verdad? Porque Dios le habló a mis padres espirituales y me dieron hoy el privilegio de poder estar acá frente a ustedes. Quiero contarles de que hoy el Señor trae una palabra de bendición para cada uno de ustedes. Quiero que por favor presten atención, ¿verdad? Y que esta palabra pueda ser de mucha bendición para sus vidas. Antes de poder iniciar con el tema, quiero que por favor cerremos nuestros ojos y que le pidamos la guianza al Espíritu, al Señor, que Él sea el que nos guíe y que hoy hable a nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias, Señor, porque nos permites, papito lindo, el poder estar delante de ti, Señor, y hoy presentarnos, Señor, Padre Santo, como un vaso, Señor, de honra delante de ti. Hoy te ruego, Señor, que hoy puedas hablar por medio de mi boca, Señor, que salgan palabras exactas de bendición, Señor, que puedan edificar, que puedan restaurar y bendecir la vida de cada uno de estos jóvenes. En el nombre de Jesús los bendecimos, Señor, y declaramos, papito lindo, que esta palabra va a venir, Señor, Padre Santo, a despertar, Señor, va a tener un despertar, papito lindo, en la vida de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, gracias Dios, amén y amén. Que el Señor les bendiga, jóvenes. Como les decía, tenemos el privilegio de poder estar acá hoy, ¿verdad? Y poderles presentar este tema. El tema es frío, tibio o caliente, ¿verdad? Tenemos la bendición de poder escuchar este tema, ¿verdad? Y tal vez ustedes se pregunten, ¿por qué frío, tibio y caliente, verdad? Porque yo he entendido, jóvenes, que a través de la palabra, ¿verdad? He entendido que hay muchos jóvenes, hermanos en la iglesia, que pueden llegar a estar en cada uno de estos tres como tiempos, ¿verdad? Puede estar frío, tibio o caliente, porque ninguno de nosotros está excepto de poder caer, ¿verdad? De poder llegar a cada uno de estos tres nombres al cual les he mencionado, ¿verdad? Y por ello creo que me acompañan, si están ahí, ¿verdad?, a la palabra de Dios, pero no sin antes, ¿verdad?, decirles que hoy Dios trae algo sorprendente para nosotros. Vayamos a la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 3 y versículo 16. Amén. Dice así la palabra de Dios: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Amén. Es importante el poder meditar en la palabra, y estos días he estado meditando acerca de esta palabra que está en Apocalipsis. ¿Por qué, verdad? Porque ciertamente aquí le están hablando a una iglesia, le están hablando a la amada, y tú y yo y nosotros y todos los que estamos hoy acá conectados somos parte de la amada, somos parte de la iglesia de Cristo. Es por eso que hoy necesitamos meditar en nuestros caminos. Es necesario que meditemos en nuestros caminos y que preguntemos cuál es la senda que debemos seguir. Amén. Dice, personas que se encuentran en el estado frío. Vayamos a la primera entonces. Dice, frío, es la que no distingue entre lo bueno ni lo malo, ¿sí? La persona que se encuentra en un estado frío, porque acuérdense que aquí la palabra que leíamos en Apocalipsis dice frío, empieza con frío. Entonces, ¿verdad?, me impacta la palabra porque dice que frío es la que no distingue entre lo bueno y lo malo. Qué impresionante saber, ¿verdad? O sea, que hay personas dentro de la iglesia que pueden llegar a estar fríos, que pueden llegar en el momento a estar fríos en su vida espiritual, en su vida. Creo que
como jóvenes, ¿verdad? Nos pasa a menudo todo esto, ¿verdad? Y muchas veces llegamos a enfriarnos, nos enfriamos por las situaciones que pasamos. Y es por eso que vayamos hoy a la palabra. Dice 2 Corintios capítulo 4 y versículo 4, dice: en los cuales el Dios de este siglo, Dios con D minúscula, ¿verdad? De este siglo cegó, dice, el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, que hay muchas personas que han llegado a ser fríos, que han estado en una situación de fríos, o jóvenes como tú y yo, ¿verdad? O como nosotros, que hemos estado en una situación de fríos. Es porque ciertamente no entresacamos lo precioso de lo vil. No distinguimos entre lo bueno y lo malo. Muchas veces la Biblia dice, hay una parte en la Biblia donde dice que muchos le llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y eso pasa como jóvenes, eso nos pasa como jóvenes hoy en día. Le llamamos a muchas cosas del mundo buenas que en realidad están malas. Y muchas cosas dentro de la iglesia en lo cual nos han instruido, nos han enseñado a través de la palabra, que le llamamos malo. Esas son esas personas que no distinguen, son los fríos. Son las personas que han llegado a un nivel de frío. Pongámosle que son niveles. Entonces, este nivel frío es impresionante, ustedes, porque dice que el enemigo, o sea, ahí dice el Dios de este siglo, ¿sí? Cuando habla del Dios de este siglo está hablando del enemigo, está hablando del enemigo, del diablo, ¿verdad? Que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Dice que los ha cegado, ¿verdad? ¿Sí? Para que la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, no los alcance. Entonces, preocupémonos, ¿verdad? Porque yo creo que como jóvenes tenemos que saber hoy en día cómo estamos. Yo no sé cómo estás tú hoy, yo no sé cómo están ustedes ahí donde me están escuchando, donde me están viendo, pero sí sé algo. Nuestro Padre Dios sí nos conoce y Él es el que quien nos escudriña nuestro corazón. Amén. Para eso quiero que vayamos ahí mismo, ¿verdad? A la palabra de Dios. En Jonás capítulo 4 y versículo 11 dice: ¿y por qué no iba yo a tener lástima de la gran ciudad de Nínive con sus 120,000 habitantes que no saben distinguir entre lo bueno y lo malo, y de todo su ganado? Amén. Hablando de que el pueblo de Nínive, cuando el profeta llegó, fue a hablar de parte de Dios. Era un pueblo que estaba frío. Eran jóvenes, muchachos, muchachas que estaban fríos. Amén. Pero continuemos. Dice, son las personas que no han conocido a Dios, o tal vez lo han conocido, pero ya no sienten nada. Nada los toca. A tales tampoco les interesa cambiar su estilo de vida. O sea que las personas frías, jóvenes, no quieren cambiar su estilo de vida. Ellos quieren seguir igual. Ellos quieren seguir pecando y pecando y pecando, ¿verdad? Ellos no quieren un cambio, no se aburren de lo mismo. Yo no sé ustedes, pero yo me acuerdo que cuando el Señor me alcanzó a mí en su misericordia, apenas estaba bien poquito, apenas tenía 16 años cuando el Señor Jesucristo me alcanzó. Y yo estaba cansado.
yo ya no quería seguir siendo el mismo, porque para muchas personas yo no era nada, yo no significaba nada. Y era por eso que yo quería cambiar. Era por eso que yo no quería ser el mismo, porque para muchas personas yo era lo peor de la vida, porque me habían señalado, me habían criticado, me habían marginado, ¿sí? Pero yo quería ser alguien diferente, yo quería cambiar. Y alguien frío es aquella persona que no le gustan los cambios. O sea, ojo, ¿verdad? Hay que cambiar día con día. No a lo malo, sino a lo bueno. Amén. Entonces, dice que a ellos nada los toca. A los tales tampoco les interesa cambiar su estilo de vida. Se sienten bien donde y cómo están. A ellos no se les puede llamar cristianos, dice. Amén. Por eso, la Biblia en Apocalipsis, cuando habla, le está hablando a una iglesia, porque acuérdense que en la viña del Señor hay de todo, ¿sí? Y entonces esto me da a entender que había muchos que se decían decir cristianos, que se llamaban, que se ponían un nombre de cristianos, pero que ciertamente no lo eran, porque no había un cambio, no había una transformación en ellos. Y eso hoy trasladémoslo a nuestras vidas. Como jóvenes, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos hoy en día? ¿Será que hay un cambio en nuestra vida? ¿Será que queremos cambiar nuestro estilo de vida, nuestra forma de caminar? La Biblia dice que tenemos que llevar una senda recta, ¿verdad? Y dice, ve a los caminos y pregunta cuál es el correcto, ¿sí? Como jóvenes tenemos que preguntar. Tenemos que preguntar cuál es el camino correcto, cuál es el buen eudó, el buen camino, el camino de Dios. Recuérdense que el único camino es Cristo. Amén. Qué impresionante está esto. Porque entonces estas personas son impíos. Estas personas son impías. Amén. Vayamos a Isaías 1:28. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Dice. Amén. ¿Por qué este versículo, verdad? Porque también aquí leíamos, ¿verdad? O hablábamos de que hay personas que no han conocido a Dios, que son fríos, y hay personas que son fríos y que ya lo habían conocido, pero ellos son los impíos, ¿verdad? Y por eso este versículo de Isaías 1:28. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Entonces, yo quiero que te preguntes en tu corazón cómo estás hoy. ¿Será que estás en un momento de frialdad en tu vida personal, en tu vida espiritual con Dios? Yo no sé cómo estás hoy, pero continuemos. Primera de Juan 3:6 dice: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Amén. Qué impresionante, porque dice: todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. O sea que estas personas frías son aquellas que no han visto a Dios, que no han conocido a Dios, ¿sí? En su totalidad. Y déjenme decirles, ¿verdad? Yo creo que todos hemos tenido manifestaciones de Dios. Hemos visto la gloria de Dios. Tal vez no en su totalidad, pero yo considero que muchos de nosotros, como jóvenes, tendríamos que ya venir y haberle conocido, por lo menos saber qué es lo que le gusta a Dios y qué es lo que no le gusta, a quién Él ama y a quién Él no ama. Amén. Porque la Biblia dice que Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Entonces es una forma de conocer a Dios.
Continuemos. El número 2 sería personas que se encuentran en el estado tibio. Y ese estado tibio, ¿verdad? Es algo sobrenatural, ¿verdad? Algo que me impacta mucho mi vida. Déjenme decirles, ¿verdad? Entonces, personas que se encuentran en el estado tibio, ¿verdad? Dice, es la que se interesa más por la carne y no en el espíritu. Amén. Esas son las personas tibias, las que se interesan más por las cosas carnales que por las cosas espirituales. Pero vayamos a la palabra de Dios, miremos qué dice la Biblia, o qué nos deja ver la Biblia. Romanos 8:5 dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces, alguien tibio es aquel que solo está pensando en las cosas de la carne. Alguien tibio es aquel que no piensa nada en lo espiritual. Alguien tibio es aquella persona que solo piensa en las cosas terrenales, materiales, en tal vez cómo se ve por fuera, pero no en realidad cómo debe estar por dentro. ¿Qué es lo que interesa? Lo espiritual, ¿verdad? Continuemos. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. Ahora bien, ahí podemos darnos cuenta que alguien tibio jamás va a distinguir, jamás va a poder discernir las cosas, conocerlas, ¿verdad? Saber entre lo bueno y lo malo. Y alguien tibio no puede, porque necesita ser espiritual. Y esas son las personas que necesitamos ser hoy, jóvenes. Ser espirituales y no carnales, no ser tibios. Qué impresionante está todo esto. Continuemos. Dice, tales personas conocen a Dios, pero no lo involucran en sus vidas. Hablando de las personas tibias, hacen todo con sus propias fuerzas. Los tibios sufren porque saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen. Lo hacen pues tienen sus propias agendas. La prioridad de esas personas no es Dios, sino su propio ego. Esas son las personas tibias. Wow. Creen que pueden servir a Dios sin tener que rendir alguna área de sus vidas. Wow, qué sorprendente. Pero vayamos a la palabra. La palabra de Dios en Santiago 4:17 dice, si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, ya están pecando. Entonces, alguien tibio, jóvenes, alguien tibio hoy en día es aquella persona o aquellos jóvenes al cual saben hacer lo bueno, pero no les gusta hacerlo, no lo hacen. Eso ya les cuenta como falta, como pecado. Pero ¿saben algo? Esas personas tibias es algo sorprendente ustedes, porque los tibios le producen náuseas a Dios, aunque usted no lo crea. Dice, y ahí es donde muchos cristianos nos encontramos en el peor estado. Dios prefiere que seamos fríos a que seamos tibios, dice. O sea, qué impresionante, porque Dios prefiere la anterior, el que seamos fríos a tibios. Ahorita se van a dar cuenta por qué.
tibio. Aborrece la tibieza a tal grado que hasta le causa náuseas. O sea que el Señor prefiere muchas veces que sea frío y no tibio, porque tibio te vomitará de su boca, joven. Es por eso que hoy te invito a que te pongas a cuentas, aprovechando que me agacho, dijo pastor, soplo el fuego. Amén. Vamos a tener que continuar. Personas que se encuentran en el estado caliente, y esos son los que más me interesa, ¿saben? Porque ciertamente creo que así deberíamos de estar todos nosotros los jóvenes, los que somos una nueva estirpe. Amén. Entonces, caliente, ¿verdad? Consiste en el deseo de cuidar los intereses de Dios. Tal persona pone a Dios en primer lugar y su ego en el último lugar, ¿verdad? Los cristianos calientes se dejan guiar por el Espíritu Santo. Amén. Caminan con sus pies sobre la tierra, pero sus ojos en Dios. Amén. Vayamos a la palabra entonces. Juan 16:13. Cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad y los guiará para que siempre vivan en la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que oiga de Dios el Padre y les enseñará lo que está por suceder. Entonces, las personas calientes son las que nos calientes, ¿verdad? Acuérdense que son tres facetas. ¿Cuáles eran, verdad? Frío, tibio y caliente. Ya vamos por la tercera ahorita, ¿verdad? Y me impacta, ¿verdad? Porque dice que la persona la caliente, ¿verdad? Dice que se deja guiar por el Espíritu Santo y camina con sus pies sobre la tierra, pero su cabeza en lo alto, en las cosas espirituales, celestiales. Amén. Y es por eso que este es el que más me interesa, porque hoy en día como jóvenes tenemos que saber cómo estamos y tenemos que meditar en cuál de estas tres facetas estamos caminando hoy en día. 1 Corintios 2:15 dice, 15 y 16, en cambio, los que tienen el Espíritu de Dios, todo lo examinan y todo lo entienden, pero los que no tienen el Espíritu no pueden examinar ni entender a quienes lo tienen, dice. Ahora entiendo algo. No sé si se han preguntado ustedes, ¿por qué muchos en su colegio, donde ustedes se relacionan, en su trabajo, los miran así como que un poco extraños, ¿verdad? No sé si les ha pasado. Diferentes a los demás y hasta te preguntan muchas veces, ¿y vos por qué sos así, verdad? Los miran extraños porque definitivamente ustedes y yo no somos como los demás. Y eso es lo que tenemos que entender hoy en día como hijos de Dios. Tenemos que entender que es necesario que estemos calientes, fervientes en el Espíritu. Amén. Para poder, porque los que estamos fervientes vamos a poder entender las cosas espirituales. En cambio los que no nos van a entender. Por eso muchos nos ven mal, porque no entienden lo que nosotros ya entendimos de parte de Dios. El 16 dice, como dice la Biblia, ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejos?
pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. Amén. Por eso nuestros pensamientos no son como los de los demás. Por eso nuestros pensamientos no son como nuestros amigos, nuestros cuates, como con aquellos cuates que nos relacionamos en la escuela, en el colegio, en el trabajo. No podemos ser como ellos, es que somos diferentes. Entendámoslos, entendamos por el amor de Dios, entendamos que no podemos ser como los demás. Nosotros no somos como los fríos, no somos como los tibios. Nosotros somos calientes en el Espíritu, fervientes en el Espíritu con Dios. Por eso es que muchos no nos entienden, no nos comprenden, nos señalan, nos critican, nos marginan quizá. Pero entendamos, fue Dios el quien nos escogió. 1 Corintios 12, del 8 al 11 dice: a algunos el Espíritu les da la capacidad de hablar con sabiduría, y a otros les da la capacidad de hablar con mucho conocimiento. A otros les da una gran confianza en Dios, y a otros les da el poder de sanar a los enfermos. Definitivamente, jóvenes, nosotros no somos como los demás. Algunos reciben, versículo 10, algunos reciben el poder de hacer milagros y otros reciben la autoridad de hablar de parte de Dios. Unos tienen la capacidad de reconocer el Espíritu de Dios y de descubrir a los espíritus falsos. Algunos pueden hablar en idiomas desconocidos y otros pueden entender lo que se dice en ese idioma. El 11, pero el Espíritu Santo mismo, el que hace todo esto y el que decide qué capacidad darle a cada uno. Amén. Efesios 6, 18 dice: no se olviden de orar, y siempre que oren a Dios, dejen que los dirija el Espíritu Santo. Manténganse en estado de alerta y no se den por vencidos en sus oraciones. Pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Miren, jóvenes, como hijos de Dios tenemos que saber, tenemos que entender, reconocer cuál es nuestra posición. Nosotros ya no podemos ser fríos, nosotros ya no podemos estar tibios, nosotros tenemos que estar calientes, fervientes en el Espíritu con Dios. Amén. Tenemos que estar metidos con el Señor, sumergidos, no solo al tobillo, no solo a la rodilla, no solo a los lomos, completamente sumergidos en la presencia de Dios. Es como vamos a poder vencer todas las cosas que nos digan o nos critiquen los demás. Solo metidos y sumergidos en la presencia de Dios vamos a poder estar bien, vamos a poder pasar tormentas, vamos a poder pasar desiertos, solo en la presencia de Dios, solo agarrados, sostenidos por el amado, por la presencia de Dios. Y tal vez ustedes se pregunten: ¿y por qué hoy nos estás predicando esto, José? Acerca de 3 facetas que son frío, tibio, caliente. Porque yo considero que como hijos de Dios necesitamos meditar en los caminos, necesitamos saber hoy en día cómo estamos caminando, cómo estamos hoy. ¿Saben? Porque no importa qué es lo que esté pasando en el mundo, no importa lo que hoy está aconteciendo allá,
recordemos que somos de Dios y Él viene por nosotros y que Él nos va a llevar, que Él nos va a llevar de esta tierra, nos va a llevar de este desierto, nos va a llevar con Él. Como jóvenes tenemos que guardarnos, como jóvenes tenemos que ser jóvenes espirituales, no carnales como los tibios, sino espirituales como los calientes, ¿verdad? Llenos del Espíritu de Dios. Que se manifiesten los frutos del Espíritu, que se manifiesten los frutos del Espíritu y no los deseos de la carne. Es por eso que hoy vengo a hablarte de parte de mi Padre, de parte de Dios, a decirte: es tiempo de meditar en el camino en el cual has andado por mucho tiempo y al cual no has podido salir. Yo no sé si ese camino ha sido el frío, el tibio, o si hoy estás en el momento en el caliente. Este es el camino que debes estar. Y para eso creo que veamos a la palabra de Dios en Ageo, capítulo 1 y versículo 1 al 3. Dice de la siguiente manera: Dios le dio al profeta Ageo un mensaje para Zorobabel, hijo de Salatiel, y para Josué, hijo de Josadac. Esto sucedió el primer día del mes de Elul, durante el segundo año del gobierno de Darío, rey de Persia. En aquel tiempo el gobernador de Judá era Zorobabel y el jefe principal de los sacerdotes se llamaba Josué. Continuemos. Dios le dijo a Ageo: yo soy el Dios de Israel y ustedes dicen que aún no es tiempo de reconstruir mi templo. El 4. Pero viven en lujosas casas mientras mi templo está en ruinas. 5. Yo soy el Dios de Israel y quiero que piensen seriamente en lo que están haciendo. Wow. ¿Por qué les tuve que decir todo esto para llegar a esto? Porque muchos jóvenes hoy en día pensamos que Cristo ya no viene. No importa, hoy peco, pero mañana me reconcilio. Eso no es estar caliente. Y es por eso que hoy en día, ¿verdad? Hay muchos jóvenes, señoritas, que están en este momento en el cual piensan que están bien. Porque recordemos que cuando dice: yo soy el Dios de Israel y ustedes dicen que aún no es tiempo de reconstruir mi templo. Cuando habla de templo, está hablando de tu vida y de mi vida. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia me enseña, o la Biblia enseña, o la palabra nos enseña que nosotros somos templo y morada del Espíritu de Dios. Y cuando acá dice templo, tiempo de reconstruir mi templo, está hablando que muchos de nosotros creemos que estamos bien. Dice: pero viven en lujosas casas mientras mi templo está en ruinas. Por eso, físicamente, quizás estás bien, pero realmente, ¿cómo estás en tu corazón? ¿Cómo estás en tu vida, en tu relación con Dios? Recordá, Dios no es una religión. Dios es poder y vida. Dios es un estilo de vida. Amén. Dios es tu estilo de vida. Joven, señorita, en el nombre de Jesús, es necesario que reconozcamos que necesitamos reconstruir el templo. Un templo que yo no sé cuándo fue la última vez que oraste. Un templo que yo no sé cuándo fue la última vez que doblaste tus rodillas y lloraste, derramaste tus lágrimas delante de Dios. Yo no sé, ¿verdad?
¿Cuándo fue la última vez que leíste la palabra de Dios? Porque recordemos que la palabra de Dios fue hecha para redarguir, para enseñar, para corregirnos como hijos de Dios. El punto es que si la Biblia aquí en Ageo habla que muchos de nosotros decimos que aún no es tiempo de reconstruir el templo, y el templo está hablando de ti, de tu vida, ¿cómo has cuidado tu templo? ¿Qué has hecho para cuidarte como templo, como morada del Espíritu? Porque en ti habita alguien y se llama Espíritu de Dios. Se llama Espíritu Santo de Dios. Yo soy, dice, el Dios de Israel, y quiero que piensen seriamente en lo que están haciendo. Yo no sé qué es lo que estés haciendo hoy en día. Yo no sé qué es lo que esté pasando en tu vida hoy, pero en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, vengo a decirte, tú eres templo, cuídate, tú eres casa, tú eres un tabernáculo. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Joven, señorita, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué te está pasando? ¿Por qué te estás desviando? La Biblia en Isaías dice: ¿qué de malo vistes en mí que te has alejado? ¿Qué de malo han visto en mí que se han alejado y se han ido otras cosas vanas y ustedes mismos se han hecho vanos? Dios no es malo. Dios quiere bendecirte, Dios quiere cuidarte, Dios quiere sacarte de este lugar como un día lo hizo con Enoc, con Elías. Él quiere llevarte, Él quiere arrebatarte de este lugar. Pero el punto es que Él viene por una iglesia que se cuide, por jóvenes que se hayan guardado en santidad, por jóvenes que se hayan conservado para Él, por jóvenes que hayan sido ese templo, esa morada del Espíritu Santo de Dios. Y dice 1 Corintios capítulo 3 y versículo 16: ¿acaso no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? O sea, aquí viene a remarcarnos lo que muchas veces se nos olvida, porque como hijos de Dios se nos olvida. Acuérdense que el alma tiende a olvidar lo bueno de Dios, y muchas veces se nos olvida que tú y yo somos templo. Por eso cuidémonos. 2 Corintios 6:16 dice: nosotros somos el templo de Dios vivo y Dios está en nosotros. No tenemos nada que ver con los ídolos. Dios mismo dijo: viviré con ustedes, pueblo, y caminaré con ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, es un tiempo de meditar en nuestros caminos y darnos cuenta realmente cómo estamos hoy en día, cómo está nuestra casa, qué tanto la hemos descuidado, qué tanto hemos descuidado al Espíritu de Dios, porque tú y yo invitamos un día a que entrara el Espíritu Santo de Dios a nuestra vida, a nuestra casa, y que Él habitara en nosotros. Pues yo me pregunto, ¿verdad? Cuando tú y yo o tus papás invitan a un amigo o amiga, ¿cómo lo tratan? ¿Será que si les pide un vaso de agua se lo dan? Eso es lo que yo me pregunto. Bueno, lo que yo hago es tratarlo bien, que se sienta cómodo, que se sienta como en su casa, con una persona. Imagínense con el Espíritu de Dios. Ese es el punto hoy en día, que muchos jóvenes hemos descuidado a nuestro invitado, al Espíritu Santo de Dios. Lo hemos descuidado tanto que nos hemos olvidado de que Él está ahí. Y muchas veces Él está
tocando la puerta de nuestros corazones. Y Él hoy está llamando. Y quiero ir terminando con esto. Ahora pregúntate, ¿cuál es tu estado? ¿Eres frío, tibio o caliente? Si eres frío, acepta a Jesús, entrégate por completo y a Él déjalo que transforme tu ser, dice. Si eres tibio, preocúpate y pídele perdón a Dios por causarle náuseas. Si eres caliente, gloria a Dios, sigue así y brillarás. Amén. Tiempo de reflexionar, tiempo de meditar cómo hoy estamos viviendo, jóvenes. Tal vez no es un mensaje en el cual tú te esperabas, pero es un mensaje de parte de Dios para prepararte, porque Él viene por una iglesia que lo espera, por una amada que lo espera, por una amada que lo anhela, que se está conservando y cuidando para Él. Padre, en el nombre de Jesús, ahí donde estás, quiero que cierres tus ojos y que hoy el Espíritu de Dios sea el que habla a tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de ti, dándote gracias, papito lindo, por este privilegio tan hermoso que nos diste, de poder compartir tu palabra, de poder llevar y trasladar tu palabra a cada uno de estos jóvenes, señoritas, papito, que nos están viendo, que nos están escuchando. Papito lindo, yo te ruego que esta palabra sea una palabra que los haya restaurado, que edifique, Señor, que hoy venga, papito lindo, a levantarles el ánimo, Señor, en el cual ellos han estado por mucho tiempo, papito lindo. Hoy te ruego, Señor, papito lindo, que arranques, que desarraigues, papito lindo, en el nombre poderoso de Jesús, toda frialdad, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Toda frialdad se va, Señor, de la vida de los jóvenes, Señor, de la iglesia, en el nombre poderoso de Jesús. Toda tibieza, papito lindo, hoy la desarraigamos, la echamos fuera, papito lindo, en el nombre de Jesús. Hoy venimos cortando, en el nombre de Jesús, desarraigando toda tibieza, papito lindo, espiritual en la vida de los jóvenes, papito lindo, en este estirpe, Señor, que tú has levantado, en el nombre de Jesús, que sea una estirpe diferente, papito lindo, una nueva estirpe, Señor Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, te lo pedimos, llenos de tu Espíritu, Señor, que se refleje, Señor, en ellos, Padre, los frutos de tu Espíritu, Señor, en la vida de cada uno de estos jóvenes. Hoy los bendecimos, Señor, que ellos puedan tener una relación contigo, Señor, Padre, que no sea solo por religión, Señor, sino que hoy puedan tener una relación contigo, papito lindo, una comunión contigo, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Mandamos esa palabra de bendición, los bendecimos, Señor, que tu palabra sea hoy, papito lindo, como agua, Señor, que los refresque, que tu palabra sea, Señor, papito lindo, el que los despierte, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén.